es hablar sobre esto, sobre el cerebro, ¿sí? Parece que el virus afecta a los pulmones, pero el aislamiento nos afecta al cerebro. Y lo que está pasando ahora, lo que nosotros estamos viendo, es que al final teníamos razón, Pablo, cuando hablábamos de las reacciones de la amígdala, ¿no es cierto? Hoy estamos viendo que en realidad, acá dentro de los lóbulos temporales, este es el lóbulo temporal, adentro del lóbulo temporal, una de cada lado, hay una estructura con forma de almendra que se llama amígdala, que es la campanita de alarma que tiene el cerebro. Cuando suena esa campana, como nosotros sabemos cuando tenemos estas reacciones de ansiedad y de estrés, el cuerpo reacciona acorde a la situación que estamos viviendo, entonces con un trito de sudoración, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Aumenta también el tono de los músculos, como si tuviésemos que entrar en una lucha. Y siempre se pensó, tradicionalmente se explica que las amígdalas cerebrales, esta estructura de alarma del cerebro, se activan en situaciones de peligro. Y esta pandemia nos demostró que eso no es así. Eso es incorrecto, o por lo menos, al menos es incompleto. El coronavirus al día de hoy mató cerca de 30.000 personas, que está lejos de ser una de las causas de muerte más grave, más importante que tiene el mundo, pero sí ha generado un estado de ansiedad y de preocupación mundial. ¿Por qué? Porque en realidad la actividad de la amígdala está vinculada a contextos de incertidumbre y no de peligro. Otro ejemplo, pero al contrario de esto, es un auto de carrera, un carro, que sé que están viendo de distintos países, un carro de carrera de Fórmula 1 va a 300 y pico de kilómetros por hora, es una situación de peligro extremo, y los corredores, los pilotos de Fórmula 1 no están estresados mientras lo hacen. Lo mismo le sucede a un bombero o a una persona que es paracaidista. ¿Cuál es la diferencia entre la reacción de la amígdala ante situaciones de peligro y situaciones de incertidumbre que no existen en el bombero, en el corredor de Fórmula 1 y el paracaidista? La generación de recursos de afrontamiento que están vinculadas al entrenamiento y a la repetición de la actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Esto, para nosotros, si bien el doctor Germán hizo un repaso histórico de otras pandemias, la verdad que los contemporáneos no hemos vivido ninguna de esas, ¿no es cierto? Y no de esta magnitud. Entonces lo que nos está pasando es que no sabemos qué hacer. Ese es el problema, la incertidumbre. ¿Qué tipo de incertidumbre? Porque en estos días también uno tiene este tipo de conexiones virtuales, y me preguntaban hoy en la tarde. Bueno, el modelo neurocognitivo enseña a explorar los significados, entonces yo no puedo decir, la gente está nerviosa porque tiene miedo al contagio, y empiezo a dar una serie de tips, que es lo que está pasando hoy, lávese las manos, haga esto, haga lo otro, y quizás la persona está preocupada por su situación económica, y no por el contagio. Quizás está preocupado porque vive solo y el aislamiento de estar solo lo está haciendo mal. Quizás está preocupado porque vive con su pareja y la relación de pareja empeoró desde el confinamiento, desde el aislamiento. ¿Se entiende? El modelo neurocognitivo nos enseña a explorar los significados. Cuando alguien se siente mal en esta situación, si uno lo quiere sostener desde el punto de vista psicológico, que es el tema que me convoca hoy a mí aquí, es tratar de explorar qué es lo que está activando su amígdala. ¿Hay una situación de incertidumbre? Eso seguro. ¿Hay falta de recursos porque no lo sabe controlar? Eso seguro. Pero hay que explorar qué es, porque no es lo mismo una preocupación por el contagio que una preocupación por una cuestión económica. ¿Qué es otra cosa que también estoy viendo que no está en la serie de listados o de prioridades de los estados? Los estados y los ministerios y secretarías de salud están obviamente abocados al tema principal, que es tratar de evitar la expansión del virus por el contagio. Pero la cuestión de la salud mental de la población, que se está enfrentando a esta situación absolutamente impredecible, también es importante. Se han tomado muchas medidas restrictivas que no están directamente vinculadas a evitar la infección. Por ejemplo, hay algunos países que han permitido la actividad física solitaria, que la gente pueda salir a caminar una cantidad de tiempo para despejarse y para estar fuera de la casa, siempre y cuando no sea grupal. ¿Sí?
no sé si se entiende el punto, ¿no es cierto? Hay mucha preocupación por evitar el contagio y directamente no hay ninguna medida, por lo menos acá en Argentina, que tenga que ver con el resguardo de la salud mental de las personas. Hay poca información sobre cómo trabajar o cómo reestructurar estos pensamientos ansiosos que nos surgen de esta situación de incertidumbre. Creo que el aporte que nosotros estamos haciendo acá tiene que ver con eso, con prestarle un poco de atención, como decía un profesor mío, del cuello para arriba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con la cabeza? Los pulmones, hemos tenido exceso de información en los medios para saber cómo tratar de evitar o disminuir el riesgo de contagio. Pero nos han dado poca información de cómo sobrevivir en forma cuerda a todo este aislamiento y el temor al problema económico que va a devenir de esta pandemia. Entonces, para terminar y redondear mi idea, yo lo que le diría es, en los países donde está permitido hacer algo de actividad física, eso va a ser bien, porque como dije al principio, esta partecita del cerebro que nos genera ansiedad, que está ahí adentro del lóbulo temporal, se comunica con otra estructura del cerebro que va a empezar a liberar hormonas que nos va a estresar el cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo está estresado, tiene una comunicación bidireccional con el cerebro. Entonces vamos a empezar a preocuparnos, a estar irritados y a estar molestos. Un buen antídoto para eso, sin recurrir a estrategias psicofarmacológicas, sin tener que tomar calmantes o sedantes, es hacer algo de actividad física. Si por las legislaciones nacionales de cada país eso está prohibido, igual se pueden hacer en la casa, con algunas rutinas que uno puede ver por YouTube para hacer entrenamiento funcional o hacer distintas cosas. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, el contacto social es algo que nosotros extrañamos en aislamiento y podemos tener contacto social, no físico, pero sí virtual. Todos sabemos que no es lo mismo. Acá, además de colegas, varios de los que están acá son amigos y sabemos que disfrutamos mucho más los contactos personales que los virtuales, pero ante la imposibilidad, los contactos sociales por las vías virtuales sirven. Y otra posibilidad es tratar de organizar las finanzas. Uno puede decir, bueno, de acuerdo al trabajo que yo tengo, si yo soy peluquero, barbero, como dicen en algunos lados, obviamente que mi trabajo no lo voy a poder hacer de forma virtual. Hay algunas personas que sí pueden continuar o haciendo migrar su trabajo a una modalidad virtual para no tener que terminar en cero con sus ingresos. Y la otra forma es tratar de reducir los gastos, ¿sí? Estoy tratando de abordar las distintas situaciones que nos pueden generar ansiedad en este contexto y tratar de ver cuáles serían las respuestas a cada una de estas situaciones. Yo creo que algo de contacto social virtual, algo de actividad física y tratar de organizar un poco nuestro mundo laboral, ¿sí? Viendo si existen nuevas posibilidades de trabajo, de teletrabajo de forma virtual y tratar de organizar nuestras finanzas para que el día de mañana esa no sea una preocupación adicional que se le sume al aislamiento.